Sí, pero. No, van bien, pero. No, pero el salvataje sí, pero. Pero hay que acumular reservas. ¿Por qué tan importante la acumulación de reservas? Está Ricardo Delgado con nosotros. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rocío? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por conversar un rato con nosotros. A ver, Por favor. 2.3 de inflación. Es una inflación absurda para cualquier rincón de este planeta, salvo para nosotros, Venezuela y un par de países más, comparado con el 20 y pico por ciento de descuento, 25% de descuento, 25% de inflación que tuvimos en algún momento. Es poco, pero si lo comparamos es grave todavía. ¿Es un buen número para el contexto que tuvimos durante el mes de octubre? Bueno, pensando la gran volatilidad financiera de octubre y también la de septiembre, ¿no? En particular desde el 7 de septiembre, Sí. la economía argentina y desde el punto de vista financiero empezó a mostrar serios problemas. Yo te diría que sí. Sacamos un empate, te diría, sobre la hora. Uh-huh. No ha habido un traslado a precios importante de esas turbulencias, de la devaluación del peso, y esto me parece que, bueno, que es significativo. Uno puede decir, bueno, la parte del vaso medio vacío es que eso se debe a que el consumo interno en particular está traccionando muy poco, está muy frío, y eso hace que no haya posibilidades de trasladar a precios aumentos de costos, ¿no? De Uh-huh. gran parte de los que venden servicios y bienes al por menor. Pero bueno, dicho esto, me parece que el punto hacia adelante es como el gobierno vuelve a intentar, digamos, de vuelta a perforar el 2% mensual en promedio, en el que está viajando la velocidad crucero de la inflación. Yo te diría desde el mes de julio, ¿no? La inflación de julio y agosto fue de 1,9, casi 2, y Uh-huh. a partir de ahí 2 y algo, como la que tuvimos y conocimos ayer en octubre. Claro, claro. A ver, ese es un punto. Y de aquí en adelante, porque está bien, perfecto. Volatilidad de septiembre, volatilidad de Sí. octubre, cuestiones económicas, Ujú. incertidumbre con respecto a deudas, incertidumbre con respecto al mercado cambiario, si había devaluación, poselección. Bueno, ya no hay más de todo eso. ¿Qué puede Ujú. llegar a pasar? Noviembre, diciembre, enero. Bueno, vos hablabas recién del tema de la acumulación de reservas Ujú. y, digamos, parte de la explicación de por qué la inflación, en parte, fue de menos del 2% en mayo y junio, los dos últimos meses en donde la inflación empezó con 1,5 y 1,6, si mal no recuerdo, la de junio, fue básicamente porque el Banco Central decidió no comprar reservas Sí. en el momento en donde había dólares en el mercado, que eran los dólares de la cosecha de la soja, de los ojeros. Ujú. No lo hizo básicamente para que el dólar, el tipo de cambio, no subiera y eso tuviera un impacto sobre la inflación. Con lo cual, ahora me parece que el panorama en esta segunda etapa de la gestión de gobierno va a cambiar porque ya no es el fondo, sino básicamente el que nos va a prestar, nos presta y nos va a seguir prestando los dólares, que es Estados Unidos. No creo que quiera que la Argentina vuelva a trazar el tipo de cambio para bajar de manera muy temporal la tasa de inflación. Con lo cual ahí hay una tensión, Horacio, entre la necesidad de que el acreedor finalmente, que es Estados Unidos, nos exija a tener más dólares en la caja para que en algún momento podamos, mostremos vocación de pago hacia adelante de esa deuda, por un lado, y por otro lado, lo que decíamos antes, ¿cómo hacemos para que la inflación empiece de vuelta con 1 en los próximos meses? En el Bien. corto plazo, yo te diría, noviembre en particular, va a ser difícil que Ujú. la inflación empiece nuevamente con 1. Lo más probable es que esté en torno al 2%, décima más, décima menos. Bien. Con respecto a las bandas, está esta discusión de las bandas, ¿no? Si hay que eliminarlas, Sí. si no hay que eliminarlas. Caputo dice no es el momento para eliminarlas, se utilizó en forma exitosa en algunos lugares. Nosotros tenemos las bandas bien calibradas y el dólar está flotando entre las bandas de alguna manera en forma Mm. orgánica, podríamos llegar a decir, sin tocar Ujú. ambas bandas. ¿Por qué la Ujú. necesidad de quitar las bandas? Bueno, a ver, eh, hay necesidad de tener un tipo de cambio que sea lo suficientemente interesante para aquel que produce y exporta Sí, esté en condiciones de hacerlo, sí.
digamos, a una ganancia razonable, y obviamente un nivel del dólar que eso no te implique una aceleración de la inflación y un castigo, si querés, a los salarios en la Argentina, ¿no? Esa siempre es el viejo dilema de la política económica, de vuelta expresado como siempre en la Argentina, cada tanto, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio que tenemos que tener para dejar más o menos contentos a todos? Cuanto más bajo está el dólar, vos, yo, los que nos escuchan, vamos a estar más contentos porque vamos a sentir que tenemos más dólares en el bolsillo en términos de pesos, claro. Y vamos a poder viajar al exterior más barato, por un lado, pero por otro lado, aquel que produce en la Argentina dice, mirá, no puedo producir para exportar, o me compiten mucho las importaciones, porque se hacen más baratas las importaciones, ¿no? Entonces digo, ese es el viejo tema. Dicho esto, a ver, hay, creo yo, una generalizada opinión, no solamente entre los economistas profesionales como nosotros, o los analistas económicos, sino también en el mundo empresario, en los inversores, de que la Argentina tiene que tener un tipo de cambio un poco más alto. ¿Eso implica una devaluación monstruosa? No, definitivamente no. Un nivel de 1.500, 1.600 sería un número muy razonable. Ayer dio una señal el Tesoro. Por primera vez el Tesoro, cuando estaba por perforar el piso de 1.400, empezó a comprar reservas. Ya dio una señal de precio de que 1.400 es el piso, de alguna manera. Por lo menos ayer, no sé ahora qué está pasando, pero ayer eso fue bastante claro en el mercado, con lo cual hay una señal de que el piso ya no es el piso de la banda original, que hoy está en 900 y algo, no claro, no tiene hoy sentido. es un piso que no existe. Exacto. Hay un piso implícito que es si querés. El punto es el techo. El techo también se ajusta un 1% todos los meses. Pero si, como decíamos antes, la inflación está corriendo al 2 y un poco más, y el techo empieza a quedar un poco bajo, cada día va a ser un poquito más bajo, cada día un poquito más bajo. Por eso creo yo que en las próximas semanas, y cuando haya más precisiones acerca de cuál es finalmente la asistencia completa, o conozcamos nuevos capítulos de la asistencia de los Estados Unidos, que valga la pena decirlo, es un actor central en todo esto, claramente. No solamente porque nos presta, sino que porque no solamente pasa por su intervención en el mercado financiero o en el mercado del dólar en particular, sino también que tiene que ver con una decisión más, me parece, geoestratégica, geopolítica y de vinculación más de mediano y largo plazo con la Argentina. En este caso, bueno, digo, todo esto me parece que va a configurar que en las próximas semanas las bandas seguramente van a seguir, pero quizá tengamos alguna modificación de esos valores máximos, sobre todo, y mínimos, que como ayer dijimos, empezó de alguna manera implícita a modificarse. Bien. Ricardo, gracias por toda esta información. Por favor, un gran abrazo. Hasta la próxima. Ricardo Delgado, economista, ayudándonos a entender un poquito todo lo que está pasando con la economía, que afortunadamente cada vez es menos noticia, ¿viste? Ya no se habla tanto del dólar, de la